Hola chicos, espero que estén todos muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del género policial, cuáles son básicamente sus características y cuáles son los ejercicios que tienen que hacer de la fotocopia para poder subir el trabajo al Classroom. Espero que les resulte entretenido y que estén todos muy bien. Y nada, empezamos. El policial negro se va a originar en la década de 1930 en Estados Unidos, luego de lo que conocemos como la gran crisis financiera de 1929. Esto se debió a la caída de la bolsa o el mercado de valores. Entonces el país entró en una gran depresión económica y social. Un alto porcentaje de la población perdió su empleo y a su vez por estos años también se decretó lo que se conoció como la ley seca, lo que prohibía la venta y consumo de alcohol en el país. Esta prohibición lo que hizo fue incrementar la venta ilegal, que era manejada por mafias, que cada vez tuvieron más poder dentro de cada una de esas poblaciones. Producto de esta sociedad en decadencia, en la que la miseria afloraba en cada rincón de la ciudad, el policial negro lo que intenta es denunciar la violencia y la desesperanza que había en las calles. En la Argentina, durante las primeras décadas del siglo XX, se produjo en la ciudad de Buenos Aires un crecimiento acelerado del número de publicaciones masivas. Esto se debió a la modernización de las maquinarias en la industria gráfica y el aumento de la población alfabetizada. Esto llevó a que creciese el número de lectores y de las tiradas de cada una de estas, así como los periódicos, revistas, folletines fueron editados por primera vez durante esta época. En este contexto, en 1945, nace lo que conocemos como el Séptimo Círculo. Es una colección dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Esta colección estuvo destinada desde un principio al policial clásico inglés. Sin embargo, también van a aparecer algunos títulos del policial negro. Rodolfo Walsh, influenciado por este género, escribe Operación Masacre en 1957. Esta es la primera obra de no ficción periodística basada en las entrevistas con los sobrevivientes, las familias y las autoridades del gobierno. El libro expone una investigación detallada y revela una serie de asesinatos de prisioneros cometidos durante la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora. El policial negro es una variante del relato policial clásico. Va a mantener muchos de los elementos principales de este tipo de historias, como por ejemplo el planeamiento de un misterio que se debe resolver, la investigación de un delito y su posterior resolución, y también la presencia de un detective o una persona que asume este rol. Sin embargo, el policial negro se destaca por representar al mundo criminal de manera más oscura, muchas veces introduciendo situaciones de violencia. La finalidad no es contar la investigación de un crimen, sino denunciar la sociedad corrupta en la que se desarrollan esos delitos. El policial negro es una variante del relato policial clásico. Mantiene muchos de los elementos principales de este tipo de historias, como por ejemplo el planteamiento de un misterio que se debe resolver, la investigación de un delito y su posterior resolución, la presencia de un detective o persona que asume el rol del investigador. Sin embargo, el policial negro se destaca por presentar el mundo criminal de una manera más oscura, muchas veces introduciendo situaciones de violencia. La finalidad no es contar la investigación de un crimen, sino denunciar la sociedad corrupta en la que se desarrollan esos delitos. Por último, nos quedan ver las características del policial negro y del policial fuera de la ley. Dentro del policial negro nosotros tenemos un detective, que en este caso va a ser un profesional que cobra por sus servicios. Estos detectives se van a involucrar con el mundo de los criminales y son capaces de usar su fuerza física y su destreza para atrapar a los culpables. En ocasiones no va a haber un detective, sino un personaje que investiga, y el foco va a estar dado de lleno en el mundo criminal. En el cuento para Taúres, el personaje que narra emplea su habilidad deductiva. En cuanto al crimen, los motivos de los crímenes se van a vincular con una sociedad corrupta que alberga a esos criminales. Celos, traición, dinero y venganza son algunas de las principales causas, como es el caso de Cuento para Taúres, en el cual el móvil es un viejo rencor de Zúñiga que no se explicita. Además, en un primer momento se piensa que Pereira quiso matar a Flores por dinero. En cuanto al ambiente, en estos relatos la resolución del enigma no es tan importante como la presentación de ambientes urbanos marginales y sombríos que van a tener sus propias leyes. La intriga se relaciona tanto con el crimen como con el suspenso de la investigación, dado que el detective va a poner en peligro su vida. La atención del lector está centrada en las acciones que se lleve a cabo. En cuanto a la participación del lector, a diferencia del policial clásico, en el policial negro el lector sigue la acción y los pasos que van dando los protagonistas, muchas veces sin comprender totalmente lo que sucede. Por último tenemos la incertidumbre y el destino.
El suspenso es un factor fundamental en el relato policial negro. Perseguidores y perseguidos están sujetos a las mismas probabilidades de sobrevivir o de morir en el intento. En Cuento para Ataúdes, el autor del disparo va a terminar escapándose del castigo de la ley, y el personaje que narra que es inocente en un momento decide establecerse en otro barrio porque cree que lo puede estar siguiendo la policía. El policial fuera de la ley presenta variaciones respecto del policial negro. Si bien en este último la finalidad no es contar la investigación de un crimen, aparece un detective o un personaje que encarna ese proceso de investigación y muchas veces el misterio se resuelve. Sin embargo, en el policial fuera de la ley, la justicia se realiza por mano propia. En este sentido, quien comete el delito muchas veces también es una víctima y se produce la comprensión y justificación del crimen. El policial, fuera de la ley, plantea otra disposición de algunos de los elementos del policial negro. La figura del policial. Al igual que en el policial negro, se plantea una desvalorización de la figura policial y de las fuerzas de la ley que intervienen en los casos. En el cuento de Quique Ferrari, por ejemplo, la policía no encontró al culpable y la preocupación de Peralta nace por su exposición a los medios y no porque lo puedan atrapar. El detective aparecen nuevos investigadores casuales y espontáneos que no siguen los típicos procedimientos de observación e interpretación de los indicios. Para ellos, la justicia puede tener criterios más personales. En cuanto a la resolución, si bien el enigma puede resolverse, el orden no siempre se restituye. Esto se vincula a los motivos personales de los crímenes, como la venganza, la justicia por mano propia o la traición, y la legitimidad que los personajes encuentren en estos motivos. La organización de la narración. La narración no sigue al detective y el devenir de su investigación. En un paso hacia atrás, el narrador adopta el punto de vista del oso Villagra y lo que le ocurre después del crimen. Como pudimos ver, cada uno de estos ejemplos en los cuentos que leímos en clase.